Bueno, pues la de sidra, que es la que estamos haciendo el cabello de ángel. Esta es de cacahuet. Esta es muy buena para comer. Hace unos purés muy buenos. Y bueno, y en mermelada también está muy bien. La mermelada de calabaza y naranja con esta. Y esta también. Esta es de Radiquet, se llama. Y esta también la empleo para hacer calabaza al jengibre o calabaza y naranja. Y suelo hacer un lote con azúcar moreno, con azúcar de caña y otro con azúcar blanca. Con la variedad de calabaza llamada cidra, Angelines va a elaborar el tradicional cabello de ángel. Estoy escogiéndolas un poco porque tienen que estar bien maduras. La piel es más blanquecina y está muy dura la piel. Cuando está un poquito blanda todavía hay que dejarlas madurar. Y concretamente la calabaza de cabello de ángel hay que dejarla madurar. Bueno, vamos a ponernos el gorro. La ventana la uso de espejo. Y ahora lo primero que hay que hacer es lavarlas. Siempre tienen restos de tierra. Bueno, pues ahora la voy a pelar. Y como la piel es muy dura, el cuchillo es imposible, no entra ni... Entonces se golpea. Y ahora me ayudo con el cuchillo un poquito para irla pelando. ¿Ves? La piel es muy dura. Esta tipo de calabaza se llama calabaza de sidra y solo se emplea para esto, para cabello de ángel. Que yo sepa no tiene otros usos. Así crudo es bastante insabor, no tiene mucho sabor, pero luego ya cocida con el azúcar, vamos, es cabello de ángel. Hago mermeladas desde el año 92. Desde el año 2000 ya tengo registro sanitario y funciono como autónoma. Bueno, pues ya la tenemos pelada. Le vuelvo a dar otro lavadito. Bueno, pues ahora se abre la calabaza. La parto en cuartos y procedo a quitarle las semillas. Me guardaré unas pocas semillas para la próxima siembra. Sí que selecciono porque algunas veces salen algunas vanas. Entonces sí. Incluso suelo coger de varias calabazas, no cojo todas las semillas de la misma. Del huerto así empleo calabazas, los tomates verdes que ya no maduran. Empleo frambuesas, grosellas, ¿qué más? Zanahorias, en fin, todo lo que puedo usar del huerto me encanta. Se pueden poner directamente en la tierra o adelantarlo un poquito en semillero. La fertilizamos con estiércol de cabras que tenemos y nada más. No somos partidarios de los fertilizantes ni nada de esto. Bueno, pues ahora las lavo otra vez y ya las pongo a cocer. Esto es por si quedan algún restito de pipas. Y nada, las cubro de agua y las pongo a cocer. Bueno, pues ahora la cubrimos de agua y voy a encender el fuego. Mientras se va cociendo la calabaza, durante 1 hora aproximadamente, Angelines guarda las semillas para próximas siembras. Bueno, mira, ahora voy a poner las semillas en unas telitas para que se sequen. Luego a la hora de sembrar ya las selecciono y pongo las que están más gorditas, las que me gustan más. Semilla de calabaza, le pongo la fecha, el año y ya está. Y las dejo aquí secar unos días y luego ya cuando están secas ya las paso a los frascos. Bueno, pues vamos a ver si está. Sí, ya está. Pues ahora lo saco. Sí, mira, ya está. Ya lo voy a sacar. Ahora le voy a separar los hilos. Así con el agua, un poquito menos. ¿Ves? Con las manos voy separando. Es que es como un entramado. Hay que ir soltando los cabellos. Es un poco laborioso porque hay que ir soltando todos los hilitos. Bueno, yo creo que más o menos.
Yo normalmente lo dejo toda la noche escurriendo, o sea que 8 horas escurriendo. Se pone el azúcar con arreglo al peso del cabello ya escurrido. Bueno, pues aquí ya tenemos el cabello de Ángel con sus hilos sueltos y ahora vamos a hacer un almíbar con un poco de caldo de haber cocido la calabaza. Ya la he pesado y entonces voy a añadir el azúcar para hacer el almíbar. Sí, estoy empleando azúcar moreno de caña. Lo hago también con azúcar blanca, pero me gusta más el azúcar moreno, me parece más saludable azúcar moreno. Lo remuevo un poquito, que se vaya disolviendo el azúcar. Y ahora le voy a añadir piel de limón y canela. Es muy importante cepillar muy bien los limones. Cuando se va a emplear la piel, bueno, pues ahora tiene que cocer un poquito. Bueno, tiene que terminar de disolverse el azúcar. Y ya cuando se disuelva el azúcar, le añadiré el cabello de Ángel. Cada producto de la huerta que Angelines transforma en un sabroso dulce requiere de un proceso diferente. O sea, cada una tiene su manera de hacer. Y no solo de hacer, sino las proporciones de azúcar. Eso influye mucho en la conservación de la mermelada. Cuanto menos azúcar lleva, menos tiempo tiene de conservación. El almíbar ya está. Ahora le voy añadiendo el cabello. Ahora se ha cortado la cocción, pero volverá otra vez. Ahora lo voy a subir un poco. Y ya cuando le vaya quedando, cuando haya embebido bastante el almíbar, pondré ya el fuego más bajo, porque si no hay peligro de que se agarre. Bueno, pues esto ya casi está. Ya se ha embebido casi todo el caldito que tenía. Y ahora le voy a añadir un poco de ácido cítrico, de zumo de limón. Esto se lo pongo a todas las mermeladas al final de la cocción. Y ya retiraré las pieles del limón que le he puesto antes y la canela. Y ya procederemos a envasar los frascos. Bueno, pues aquí tenemos los frascos. Están ya esterilizados. Bueno, pues venga, vamos a proceder ya a envasar. Se envasa en caliente. Todas las mermeladas se envasan en caliente. Y luego hervir los frascos al baño María durante 20 minutos. El consumo preferente es de 2 años. Eso no quiere decir que no se pueda, después de esa fecha no se pueda consumir, se puede consumir. Lo único que a lo mejor ha cambiado un poco, se ha oscurecido la mermelada un poco por el paso del tiempo, pero vamos, no es perjudicial para la salud. Bueno, en el cabello de Ángel quedan burbujas de aire porque es una cosa muy compacta, pero bueno, trato de quitar un poco burbujas de aire y luego que no los peso, para que no vaya de menos, por lo menos. Si sobra, o sea, si pasa el peso, bien, pero que falte no está bien. Bueno, pues venga, vamos a hervir los botes. Le pongo en el fondo un trapo para que al hervir los botes amortigüen un poco, amortigüe el cristal, porque con la vibración se podrían romper. Bueno, y ahora vamos a poner las tapas que están previamente esterilizadas. Entonces voy cerrando los botes. Bueno, pues es muy importante cuando se hace una conserva así casera, pues el limpiar muy bien la boca de los frascos, porque cualquier pequeña mota, un granito de higo puede impedir que haga bien el vacío. O sea, se pueden poner unos frascos encima unos de otros, pero conviene poner un trapo entre una capa y otra para en la vibración, al hervir los frascos, pues se produce ahí una vibración y un frotamiento entre unos y otros. Entonces eso evita que se puedan romper. Y ahora rellenamos la olla con agua.
Una vez los tarros han hervido durante 20 minutos al baño María, ya están preparados para su etiquetado. Y ahora ya voy a proceder a etiquetar. Le pongo la etiqueta y una telita y la cuerda. El cabello de ángel es una especialidad más de la gran variedad de mermeladas y jaleas que Angelines prepara con productos cuidadosamente cultivados en su propia tierra. Bueno, y aquí está el resultado de esta jornada de trabajo, el cabello de ángel. Os invito a que lo probéis porque yo pienso que ha salido muy buena. Bajo el símbolo de una marmita, Angelines presenta sus productos que van desde los sabores más tradicionales del melocotón o de la fresa hasta otros mucho menos conocidos como el de bayas de escaramujo, ruibarbo o calabaza con jengibre. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.